Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la tarde-noche de este martes 6 de mayo del año 2025. El pasado 24 de abril, el ministro de Transportes, Óscar Puente, tuvo que volver a comparecer en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado. Y cuando le preguntaron por el escándalo de la contratación de Jessica, la amante de pago de Ábalos, en 2 empresas públicas, Óscar Puente salió al paso de unas declaraciones suyas en las que había dicho que todo estaba correcto. Esta persona accede a un puesto de auxiliar administrativo con carácter temporal con una retribución de 900 euros mensuales. En fin, no se crea usted que INECO tiene muchas solicitudes para los puestos de estas características. Es decir, en Madrid, un contrato de carácter temporal por 900 euros al mes, pues, en fin, no es precisamente algo por lo que la gente se pegue. Al margen de la consideración que tiene el hecho de referirse así a una noticia en la que la amante de tu antecesor y miembro de tu partido ha cobrado por no ir a trabajar de empresas públicas, al margen de eso, también llamó la atención que Óscar Puente tuviera la teoría de que por 900 euros al mes nadie se pelea en Madrid, cuando a ese puesto de trabajo se habían presentado 177 personas. Se eligió a Jessica y a otra. Hemos recuperado este momento de Óscar Puente porque nos recordó mucho ayer a la explicación que dio el ministro para asegurar de inmediato que el caos ferroviario vivido en España del domingo al lunes no podía ser por un robo de cobre, tenía que ser un sabotaje por la cantidad incautada. Para que la gente lo entienda, si es un robo, estamos hablando de, no sé, 1.000 euros como mucho, lo que les puede haber supuesto a los que lo hicieron ayer. Veremos a ver si tiene un interés económico, que ya digo es mínimo, o si tiene otro interés de otro tipo. En España, mejor dicho, en Madrid, nadie se pega por un trabajo de 900 euros. En España, nadie roba por 1.000 euros. Y no fue un calentón en Onda Cero, porque el ministro lo repitió luego en la SER. ¿Por qué habla usted de sabotaje? Bueno, es a lo que apuntan las primeras diligencias, ¿no? Como robo, la cuantía que puedan obtener por ese cable es absolutamente mínima, ¿no? Desconocemos a qué diligencias se refería ayer Óscar Puente, pero lo que sí sabemos es lo que le han durado las explicaciones. Porque esta mañana un periodista le ha recordado al ministro que lo que la Guardia Civil está investigando, que lo que dicen las primeras diligencias es que no fue un sabotaje, fue un robo común de cable de cobre. Y al escuchar esto, el que ha recogido cable ha sido Puente. La Guardia Civil de momento investiga como un robo común ese robo. Lo único que tenemos sobre la mesa son hipótesis. Yo ayer me vino muy bien la visita, fui acompañado de la Guardia Civil. Una de las cosas que la Guardia Civil nos decía es que, aunque es verdad que el material sustraído tiene muy escaso valor, la lógica de los ladrones no es la nuestra, es decir, lo que para nosotros es muy poco dinero y sobre todo en contraste con el daño tan enorme que causaron, para ellos no lo es, para ellos puede ser dinero suficiente, por lo tanto no hay que descartar la opción del robo en ningún caso. Puente dice ahora que no se puede descartar la opción del robo porque al estar sobre el terreno le han explicado que sí, que efectivamente hay quien roba cable para venderlo luego por 1.000 euros. Esto no lo sabía el ministro. Le han preguntado a la portavoz del Gobierno, a Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Escuchen lo que decía. A la ministra portavoz ayer nos dijeron que lo del AVE podía ser un sabotaje. Quería saber si tienen alguna prueba de que pudiera ser sabotaje y de quién sospechan, porque es un asunto bastante serio y sobre todo en general, porque este tema va a ser mañana asunto seguramente en la comparecencia de Sánchez. ¿Con qué mensaje va mañana Sánchez al Congreso sobre este tema, sobre el apagón? Si hay alguna novedad que vaya
a llevar. En nombre del Gobierno, por supuesto, lamentar el perjuicio que sufrieron esos más de 10.000 usuarios, esos más de 10.000 viajeros, que por supuesto lamentamos. También lo conocen porque hemos dado toda la información de la que disponíamos en cada momento. Hay una investigación abierta por parte de la Guardia Civil, también las propias patrullas de Adif, y no se descarta desde luego ninguna hipótesis. Y ya sea una u otra, lo que sí que está claro es que quienes ejecutaron este daño, si me permite llamarlo así, sabían muy bien el perjuicio que iban a provocar a muchos ciudadanos. Fíjense lo que estamos aprendiendo hoy con nuestro gobierno. Gracias al ministro de Transportes sabemos que en España hay gente que roba, aunque lo que consigan sea 1.000 euros, y gracias a la portavoz del gobierno sabemos que hay gente que roba, que hay delincuentes o criminales que actúan solo pensando en sus intereses y no si perjudican a otros. La portavoz del gobierno también debía tener la misma información que Óscar Puente y por eso ya no hablaba de sabotaje. Independientemente de lo que sea, es que esta gente lo ha hecho sabiendo que iban a producir un daño al resto. Claro, como suelen hacer los ladrones, que le roban dinero a alguien y no le importa quitarle el dinero a alguien. Y roban cobre sin importarle si eso va a provocar un retraso en los trenes. Ya lo único que se le puede pedir al sanchismo es que, por favor, cuando vayan a rectificar una trola, avisen a su portavoz en el Congreso, porque si no el ridículo es tal que escuchar este corte de sonido hace casi daño a nuestros oídos. Pachi López. Yo no quiero calificar nada, pero ahí están los hechos. Un robo que se produce en 5 puntos distintos, de difícil acceso, justo donde no hay cámaras, y se lleva material por 500 euros. Me dicen que no lo diga, pero es que esto es tener los ladrones más tontos del mundo o otra cosa. Pero claro, la culpa también es del gobierno, ¿no? Pues gracias a Pachi López nos enteramos de que los ladrones tratan de actuar donde no hay cámaras para no ser grabados. Y o tenemos los ladrones más tontos del mundo, o quizá el que no da el nivel es el que, no voy a decir que sea honrado, pero el que está en el Congreso de los Diputados. Debían haber avisado a Pachi López antes de seguir con la teoría de la conspiración de que, como los ladrones no son tontos, y España no tiene los ladrones más tontos del mundo, lo mismo tenemos otra cosa. Ayer Óscar Puente hablaba de terrorismo del otro, estaba ETA y ahora el terrorismo del otro. Hoy Óscar Puente, después de ir a la zona y que la Guardia Civil le dijera sí, exactamente lo hacen siempre así. Rompen una valla, ven dónde no está la cámara, se llevan el cable que quieren y lo mismo sea por 500 euros, 1.000 euros o 10.000 euros, son los de siempre. A Pachi López parece que 1.000 euros ya le parece cantidad suficiente y por eso ha tenido que rebajarlo a la mitad, y decir 500 euros. Al gobierno lo de la trola del sabotaje ferroviario le ha durado 24 horas. Hay otra que le va a durar un poquito más. Luego les voy a decir cuánto. Pero antes, Óscar López, no Puente, Óscar López, ministro de Transformación Digital, ha estado junto a Pilar Alegría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. ¿Por qué? Porque justo hoy, casualidad, el gobierno ha querido presentar un superplan para la lucha contra los ataques cibernéticos. Y lógicamente le han preguntado al ministro por si 8 días después el gobierno mantiene que lo del apagón fue un ataque cibernético. Y para el ministro de Transformación Digital y Función Pública, la semana pasada el presidente en esta misma sala insistió en no descartar la tesis de un ciberataque, a pesar de que Red Eléctrica decía que los primeros indicios no apuntaban a esa posibilidad. Una semana después,
usted comparece aquí, nos detalla estadísticas sobre ciberataques graves. ¿El Gobierno ha descartado ya la posibilidad de un ciberataque como causa del apagón? La respuesta es no. En todo caso, yo recuerdo gobiernos que empezaban por alimentar bulos y luego gestionaban las crisis, si las gestionaban. Este Gobierno ha gestionado la crisis y no solamente no ha alimentado bulos, sino que está dando información siempre contrastada a la opinión pública, que es lo que tiene que hacer un Gobierno serio y responsable. Por eso no se ha descartado ninguna línea y se trabaja en todas, y esa comisión de investigación que dirige la vicepresidenta tercera va informando puntualmente para poder llegar hasta el final, como dijo el presidente del Gobierno, y conocer toda la verdad. Pero no hay ninguna información nueva al respecto. Han visto que carraspeaba, que se le notaba un tanto nervioso a Óscar López. No sé si era solo por lo de tener que seguir manteniendo lo del ataque cibernético o porque tenía la preocupación de que alguien le preguntara sobre una información que le señala directamente y que hoy publica El Debate. Noticia que dice que Óscar López se habría reunido con el excomisario Villarejo, siendo todavía Villarejo comisario, para pedirle información sensible contra Pedro Sánchez, a propósito de los negocios de la familia de Begoña Gómez. Estamos hablando del año 2016, según la información, en plena crisis del PSOE. Óscar López era portavoz del PSOE en el Senado, Pedro Sánchez secretario general del PSOE, y según esta información López citó a Villarejo en un restaurante madrileño y le pidió datos sobre los prostíbulos y saunas gays de la familia del padre de Begoña Gómez. Material tóxico por si se podía utilizar contra Sánchez. Nadie le ha preguntado hoy a Óscar López, no lo ha hecho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Óscar López no ha acudido por la tarde a la sesión de control en el Senado al Gobierno, y a nosotros nos parece que una noticia así, abriendo además la portada de un periódico digital, era lo suficientemente grave como para no preguntar nosotros. ¿Y qué hemos hecho? Rubén Fernández, buenas noches. Buenas noches, Dieter. Tú te has puesto en contacto con el equipo de Óscar López en busca de respuestas. Cuéntanos qué es lo que te han dicho. Sí, pues nos lo niegan todo, dicen que ya se lo desmintieron al Debate, pero que aún así lo publicó. Afirman que es mentira que se reuniera con Villarejo y que le pidiese información sobre Pedro Sánchez. Fuentes del entorno de Óscar López añaden que nunca tuvo un encuentro con el comisario, aunque no valoran tomar medidas judiciales contra el medio, pese a que añaden que todo lo que publica es falso. Bueno, pues por el bien de Óscar López, esperemos que no haya mentido, porque nosotros hemos contactado con la otra parte, que creo es lo que se debe hacer, contactar con las dos partes. Hemos preguntado a través de nuestro Rubén al equipo de Óscar López y le hemos preguntado también a Alejandro Entrembasaguas, al periodista del Debate, por la respuesta que nos ha dado el Gobierno. Le hemos contado que lo niegan rotundamente, todos los extremos de la noticia, y la respuesta que nos dan desde el Debate es que tienen la noticia totalmente confirmada y que hay material que lo acredita. Dicen que Óscar López lo desmiente en privado, pero que no se atreve a hacerlo en público ni lo hará. Veremos a ver. Rubén, ya que te tengo, sobre el colapso ferroviario, creo que el Gobierno está admitiendo en privado, de una forma más tajante, cosas que medio empiezan a deslizar en público, ¿no? Sí, porque ya aseguran en privado que, bueno, pues que quizás se precipitaron al hablar de sabotaje, añaden que no hubo maldad, pero que en ese momento, que la noche del domingo al lunes, pues las fotos que le llegaban y los cables cortados, pues les hacían pensar que era un sabotaje. Por ejemplo, nos dicen que es que quitaron los sensores, lo defienden así. Sí que dicen que pues quizás se precipitan y que no midieron quizás el contexto de la palabra sabotaje, pues es que la palabra pues es muy elocuente por sí misma, la verdad. Atención a esta información que está dando Rubén Fernández. El Gobierno admite en privado que se precipitaron al hablar de sabotaje a las redes ferroviarias. Rubén, si te cruzas con Pachi López por el Congreso, por favor, trasládale también de nuestra parte esta información para que no se quede colgado de la brocha y siga hablando de ladrones tontos, si eres tan amable. Y gracias por tu ayuda, como siempre. Un saludo.
24 horas les ha durado la trola del sabotaje ferroviario. Vayamos a lo del ciberataque. Y la verdad es que nos alegramos, porque no es lo mismo que haya unos desalmados ladrones de cobre que decidan quitar el cobre de unas líneas y provoquen unos retrasos y unas molestias a 11.000 pasajeros, que la opción de la derecha saboteando España, que es la que deslizaba ayer el PSOE, o que en conjunción con los que nos han atacado para tirar la red eléctrica, alguien quiera dejar de funcionar España, que nos quedemos colapsados absolutamente, que eso es lo que el gobierno no descartaba. Lo de los trenes ya lo descartan y sigue sin descartar en la parte de la red eléctrica. 24 horas ha durado la trola del sabotaje a los trenes. ¿Cuánto va a durar lo del ciberataque? Pues hoy la señora Ageson, ministra de Transición Ecológica y vicepresidenta del Gobierno, en el Senado ha dicho esto. Las causas, como bien sabe, hasta la Unión Europea y los organismos más expertos en causísticas parecidas, tardan más de 6 meses en hacer un informe, solo un informe fáctico. Ese es el plazo que se da en SOE, los reguladores europeos. Nosotros estamos trabajando con diligencia. Hemos creado un comité específico con expertos de ciberseguridad y de sistemas digitales y también con expertos en la operación del sistema eléctrico. Esmeralda, ¿ha dicho 6 meses? Ha dicho 6 meses, sí. Que a España lo pueden atacar, no sabemos si una potencia extranjera. Sería raro que hayan sido unos ciberdelincuentes, porque si consiguen tumbar la electricidad de un país, estarían presumiendo al minuto. Ya estarían adjudicándose la autoría del ciberataque, aunque no hubiera triunfado de la manera en que lo hizo, pero si consiguen dejar en negro, cero, la península ibérica y el sur de Francia, ya les digo yo que se estaban poniendo la medalla. Si es una potencia extranjera, a lo mejor lo quieren ocultar, pero que vamos a tardar 6 meses en saber qué es lo que pasó, pues así lo ha dicho Ageson, y se ha quedado tan pancha. Lo del bulo del sabotaje era tan cantoso que han tenido que decir, Óscar, no, déjalo porque al final vamos a detener a los de la furgoneta con el cable y vamos a quedar mal. Pero como lo del ciberataque puede durar ad eternum, pues dentro de 6 meses decimos, efectivamente no fue un ciberataque, y a otra cosa mariposa, porque el afán del gobierno es hoy. ¿Y qué había que hacer hoy? Mucho ruido con lo de la reducción de jornada, que ahora iremos con ello. Pero antes vamos a contarles esas otras cosas que el gobierno prefiere que no contemos, porque ellos no llegan a decirlo, pero porque no se les ha ocurrido, Esmeralda. Si se les hubiera ocurrido estarían diciendo sabotaje judicial. ¿Qué es lo que piensa que sufre el sanchismo? Un sabotaje judicial. Porque hoy Óscar López, que carraspeaba, que estaba un poco nervioso, no ha tenido un buen día. Porque Óscar López, además de ministro de Gobierno de España, es secretario general del PSOE madrileño después de haber echado a Juan Lobato, que fue el que se fue al notario porque querían que él saliera a decirle a Ayuso, mira lo que nos ha pasado la Fiscalía General del Estado sobre tu novio. Bueno, pues en el PSOE madrileño, quien le está haciendo la oposición a Ayuso es el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. ¿Saben qué tienen en común Francisco Martín y el fiscal general del Estado? Pues que los dos están imputados. Francisco Martín desde hoy. El juez Juan Carlos Peinado le ha imputado por el caso de la asesora Begoña Gómez. Y dirán ustedes, ¿y qué tiene que ver Francisco Martín con Begoña Gómez? Pues es que antes de ser nombrado delegado del Gobierno,
Francisco Martín era el secretario general de Presidencia del Gobierno y, por tanto, según consta en el auto, el responsable y superior jerárquico de Cristina Álvarez, la asesora de Moncloa, que en vez de hacer de asesora de Moncloa, hacía de asistente privada de la mujer del presidente en sus negocios privados. Por eso, el juez Peinado ha citado a Francisco Martín en calidad de investigado el 14 de mayo. Antes de comparecer en la sede de la delegación del Gobierno, Francisco Martín decía esto. Somos un Estado social y de derecho y, por tanto, estoy convencido de que todo este ruido terminará y todo este ruido terminará en nada. El juez Peinado afirma que usted será el responsable y superior jerárquico de Cristina Álvarez en su etapa como secretario general de la Presidencia. ¿Esto es así? Le confirmo, yo fui secretario general de la Presidencia de Gobierno en el periodo que ustedes conocen. Anteriormente también tuve responsabilidades en Moncloa y ya les digo que siempre cumplí con mi deber y nunca me salí de ahí. Félix Bolaños podría haber librado de la imputación a este señor si cuando declaró ante el juez hubiera asumido la responsabilidad del fichaje de Cristina Álvarez y de lo que hacía. Porque todo esto se llega porque a la señora Cristina Álvarez, ¿y a usted quién la contrató? Y se empezaron a tirar la pelota los unos a los otros y al final le ha caído la imputación al delegado del Gobierno en Madrid. Hoy Félix Bolaños, entenderán ustedes que cuando ha declarado y le han preguntado por Peinado en los pasillos del Senado, no estuviera precisamente muy ponderado. Esta instrucción ya no es motivo de preocupación para la gente honesta y con la conciencia tranquila que se está viendo afectada. Es motivo de preocupación máxima para todos los que defendemos el buen nombre y la imparcialidad de los jueces y magistrados de nuestro país. Gracias. Han visto, ¿no? Bolaños muy irritado con este asunto. Habían bajado el pistón con los jueces, están, lo que les digo, a un peldaño de hablar de sabotaje judicial. Bolaños, por lo menos, no ha disimulado. Ha salido a dar la cara por el suyo, llamando de todo al juez Peinado. El que lo ha hecho más enigmático ha sido quien carraspeaba hoy. ¿Qué ha puesto Óscar López en Twitter? Ha escrito un tuit y dice: palabra de actualidad y pantallazo de la RAE, prevaricar. Miren, es la manera que tiene Óscar López de hacer una acusación a un juez sin que el juez le pueda poner una querella, porque lo que está haciendo es una acusación muy grave el señor López. Bueno, y a todo esto, imagínense que sea tu día y que se le ocurra a la otra parte del gobierno montar este follón. Yolanda Díaz parece ya lo de la fábrica de la tele, que está agafada. Van a montar el desfile para convertir Televisión Española en Sálvame y cuando no se muere el Papa hay un apagón y cuando no hay un apagón les cae un chaparrón y los trenes se lleva todo. Así han tenido la audiencia malísima que han tenido. Bueno, pues a Yolanda Díaz le pasó lo mismo con lo de la reducción de jornada. Hoy por fin la ha sacado, no sabemos con qué cuota de ser. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes forzar a las empresas a recortar la jornada a 37,5 horas sin tocar los sueldos de los trabajadores a través de una ley que va a ir por la vía de urgencia. De momento, lo que está es aprobado en el Consejo de Ministros, Esmeralda, porque en el Parlamento no sé yo si van a conseguir aprobarlo. Eso es otra de las incógnitas del día. Tiene mala pinta. Ahora entra en su fase definitiva para la aprobación, pero puede acabar siendo enterrada la medida en el inicio del trámite parlamentario con el aviso de ayer de Junts, que hoy ha vuelto a ratificar, porque dicen los de Puigdemont que ellos no van de farol y que cuando dicen que no van a aprobar la medida, la reducción de jornada, es que no lo van a hacer. Primero porque no han contado con ellos para diseñar el texto, querían una reducción específica para Cataluña y bueno, porque en definitiva, Dieter, un partido como el de Puigdemont no puede comprar este tipo de postulados que atentan contra las pequeñas y medianas empresas, sobre todo en Cataluña. Están haciendo una ley para dificultar trabajar en un momento en el que otros países se arremangan, ¿no? Para tirar el país adelante, para trabajar, para producir. Nos parece que es una ley, en los términos en los que está escrita, de seguir presionando y acribillando a impuestos,
que está más hecha para el titular que no para poder solucionar el problema que existe. Esta era Míriam Nogueras en Radio Nacional esta mañana, y si Junts dice que no, Dieter, la medida de Yolanda Díaz es que no sale, con independencia de lo que haga el Partido Popular, que ya ha dicho que tampoco lo va a apoyar. Pero aún así, la ministra de Trabajo se ha ido hoy a la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros con el foco puesto en un solo partido, en ellos, en el PP, en el de Alberto Núñez Feijóo, desde el principio, además de su intervención, y además en formato cuestionario. Ahora recurso de confianza, parece, para el Gobierno. La pregunta es sencilla. ¿Va a maniobrar el señor Feijóo para tumbar la reducción de la jornada laboral? ¿Va a hacer lo que hizo con la reforma laboral? ¿Quiere dañar a su país? ¿Para qué estamos en el Congreso de los Diputados? ¿A quién representamos? ¿Para quién estamos trabajando? Como he empezado, el Gobierno de España lo tiene claro. Nos debemos a nuestro país. Y estamos cambiando las cosas. España es mejor, a pesar de los agoreros. Cuando alguien practica la política como un arma de destrucción, como lo han hecho en la reforma laboral, se convierten en la nada. El Partido Popular tiene la oportunidad de hablarle a España y decirle si lo que le preocupa es golpear al Gobierno de España de una manera fallida o cambiar la vida de la gente. Qué valiente es Yolanda Díaz con el Partido Popular, pero señora Díaz, ¿no se acuerda que fue Esquerra el que le tumbó la reforma laboral? Bueno, no se la tumbó porque uno del PP, debería estar más agradecida, el señor Casero le dio al botón equivocado, ¿o no? Pero yo recuerdo a Rufián diciendo que él no votaba proyectos personales, le tienen una tirria en Esquerra, la misma que Podemos. Pero usted de Esquerra no habla, como tampoco habla de Junts. Y por eso en la rueda de prensa los periodistas se han dado cuenta. Vamos a escuchar primero lo que le decía la periodista del País sobre los votos con los que cuenta. A la vicepresidenta, si tiene tanto apoyo social, como dicen las encuestas y como decía usted, ¿por qué tiene aparentemente tantas dificultades políticas esta ley? Porque por los datos que tenemos ahora mismo corre el riesgo de no pasar ni siquiera el primer trámite. Le quería preguntar sobre el tema de los empresarios. El presidente Sánchez estuvo ayer con el empresariado catalán, usted ha estado varias veces, es fundamental el empresariado catalán por el apoyo de Junts. En público dicen que no hay ninguna posibilidad. En privado quería saber si a Sánchez ayer o a usted le están trasladando si ve posibilidades de negociación, no solo con Junts, sino con el empresariado catalán, que influye mucho en Junts. Las formaciones políticas deciden ellas solas. Y me consta que por Junts, por el PP o por algunas otras, no deciden los empresarios. Pero digo más. Yo he leído hoy las declaraciones de esas formaciones políticas y creo que son bastante claras. Pero lo que es verdad es que nadie se atreve a decir en abierto a España que está en contra de esa norma. Y cuando alguien nos atreve a decir de manera contundente estoy en contra de esta norma, es porque esta norma está ganada en la calle. Pues Junts se lo ha dicho, el PP también, Vox también, y el PNV acaba de decir que no le gusta que esta norma no tenga el apoyo de los empresarios, solo de UGT, Comisiones y Yolanda Díaz. Pero la estrategia de Yolanda Díaz parece clara, Esmeralda. Es ir allanando el camino para, echarle la culpa al PP de una nueva derrota parlamentaria, como todo apunta. Otra que le ha preguntado ha sido la periodista del diario independentista Ara. Y fíjate, Dieter, lo que le ha llamado a ella misma la atención. Y luego para la vicepresidenta y ministra de Trabajo ha puesto mucho el foco en su intervención en el Partido Popular. No sé si es porque ya da por perdido a Junts y por eso no lo ha nombrado, digamos, en su intervención en la rueda de prensa, y en todo caso si ese margen que ve de negociación también con el PP, si no es contradictorio un poco con la tónica habitual de la que han hecho referencia, pues de cómo el Partido Popular se vota en contra de todo lo que hay en el Congreso. Gracias. Pero es que yo me tengo que dirigir al Partido Popular, que en teoría es un partido de Estado. Y yo he visto cómo el Partido Popular, igual que el Gobierno de España, quiso tumbar una norma que hoy permite que hablemos de casi 21,6 millones de personas ocupadas. A ver si se aclaran en el Gobierno. ¿Qué pasa? ¿Que Junts y Esquerra no son un partido de Estado? Porque yo escuché ayer al presidente de España, Pedro Sánchez, hablar de España, país, y Cataluña, país, como si fueran dos países diferentes. ¿Que Junts y Esquerra no tienen la misma categoría que el Partido Popular? Si Yolanda Díaz
solo se atreve a dirigirse al PP, yo a quien me tengo que dirigir es al Partido Popular, es como diría ella, porque no se atreve con los otros, porque está en la calle que este gobierno, con los que no se atreven, son con los que mandan, con los que deciden que Yolanda Díaz siga siendo vicepresidenta y ministra de Trabajo, es decir, con Esquerra, con Junts, con Bildu, con el PNV. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.